capítulo 20. Hemos empezado en la congregación una serie de exposiciones bíblicas que las llamamos la ley de la gracia. Y poco a poco estamos entendiendo más porque hemos tomado ese título. La semana pasada comenzamos con el primero de los 10 mandamientos. Hoy vamos al segundo, pero leeremos todos los mandamientos con la esperanza de que podamos aplicarnos y lleguemos a memorizarlos, porque son fundamentales para la salvación y también para la santificación del creyente por la gracia poderosa y soberana de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Leamos Éxodo capítulo 20, verso primero hasta el verso 17. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Primero, no tengas otros dioses además de mí. Segundo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Señor, tú nos creaste para la adoración. Y cuando no te adoramos a ti, en espíritu y en verdad, nuestro corazón se convierte en una fábrica de ídolos. Así nos encontraste cuando primero viniste a revelarnos nuestra condenación y la salvación que solo es posible en Cristo Jesús. Y así nos encuentras cuando nos has sacado de Egipto, pero Egipto todavía no ha salido de nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, porque producimos ídolos y después esos ídolos nos esclavizan. Ten misericordia de nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los 10 mandamientos son maravillosos. Son maravillosos, quiero decir hoy, por 3 razones. Primero, por su orden. ¿Se dan cuenta que primero trazan cómo ha de ser nuestra relación con Dios? Nuestro Creador y Redentor, que nos ha rescatado de la esclavitud de Egipto. Y después, nuestra relación con los demás,
en lo que debemos respetar la propiedad, la vida, la honra de las demás personas. Ese orden es muy importante porque ese orden está dibujado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El travesaño vertical, nuestra relación con Dios, es el que hace posible el travesaño horizontal, nuestra relación de unos con otros. Pero no solo el orden es maravilloso, la síntesis de la ley de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue preguntado sobre la ley de Dios, Él dijo que la ley de Dios se dividía en dos tablas, en dos componentes centrales: amar a Dios con todo y sobre todo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa síntesis es fundamental porque los 4 primeros mandamientos nos hablan de cómo amar y adorar a Dios, y los siguientes 6 nos hablan de cómo amar a nuestro prójimo. Eso lo pueden constatar en Mateo 22 y Lucas 10. Pero la ley de Dios también es maravillosa no solo por su orden y su síntesis, sino por el poder revelador del no. Yo les hablaba la semana pasada del asunto del no en los 10 mandamientos, que son muy criticados hoy en día porque los comunicadores dicen que uno no debe usar el no. Que en lugar de que yo les diga no parqueen al frente de la iglesia, suena mucho mejor que yo les diga hagamos una campaña de parquear a 2 cuadras de la iglesia. ¿Cierto que eso suena mejor? Y que cuando en el metro no nos dicen no pise la línea amarilla, sino que nos dicen evite pisar la línea amarilla, nos sentimos como mejor. Los 10 mandamientos usan el no por razón de especificidad. Porque no faltará el hombre que dice que él le es fiel a su esposa de lunes a sábado. Pero cuando el mandamiento dice no, es que está diciendo que bajo ninguna circunstancia eso se debe hacer. Claro que choca, claro que choca. Y choca sobre todo porque el no tiene un poder revelador. Y en esto la ley de Dios es maravillosa. Porque inmediatamente cuando nos dicen no y nosotros nos rebelamos, cosa que conocen muy bien los productores de películas pornográficas. Juegos prohibidos. E inmediatamente usted dice, ay, vamos a ver cuáles son los juegos prohibidos. Y el amigo le dice, oye, pero si están prohibidos. Ay, no, pero ¿y por qué no puede uno saber por qué están prohibidos? O como cuando se dice, no lea esto, es confidencial. ¡Oh! Revela entonces un asunto de nuestra propia naturaleza. Miren que yo he visto en el metro al muchacho que apenas escucha por el altavoz. Y eso que se lo dicen en el lenguaje posmoderno, que evita el no, evite pisar la línea amarilla. He visto al joven que se va caminando encima de la línea amarilla. Como si yo les dijera, no parqueemos en esta cuadra. ¿Y por qué no puedo parquear en esta cuadra? Y entonces es que el pastor se siente dueño de la cuadra. Y entonces de pronto usted dice, no voy a parquear exactamente en el centro, pero un poquito más allá. ¿No les parece que los 10 mandamientos lo que hacen es ponernos un espejo de frente y revelar lo que hay en nuestro corazón? Revela la rebelión. Revela nuestra profunda tendencia al pecado, de la cual solo Cristo puede liberar. La ley del Señor es maravillosa. Pero notarán que en estos primeros mandamientos se observa aquello que venimos diciendo, es que fuimos creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando cualquier cosa. Es que no es posible creer en Dios sin adorarlo. De eso trata Santiago 2:19, cuando nos confronta diciendo, ¿tú crees que existe Dios? Pues mira que los demonios también creen que existe y hasta tiemblan.
Tú no has creído en Dios hasta que no lo adores. Tu problema no es con el robo, el adulterio, el chisme. Tu problema es con que tu corazón no adora a Dios sino otra cosa. La esencia misma del pecado es la idolatría. Para eso se nos da el segundo mandamiento. Este segundo mandamiento sobre adorar a Dios verdaderamente complementa el primero. En el primero nos dicen, adora a Dios solamente. Y en el segundo nos dicen, verdaderamente. No puedes adorar falsamente a Dios, haciendo ídolos a tu propio antojo. Vamos a responder dos preguntas sobre este mandamiento. La primera, ¿por qué? ¿Por qué nos dan este mandamiento? Y la segunda, ¿qué contiene este mandamiento? Porque hay algunas cosas polémicas sobre eso. Primero, ¿por qué se nos da este mandamiento? Tengo tres respuestas a esa pregunta. La primera, se nos da este mandamiento porque estamos en un contexto social y cultural infestado de idolatría. Así estaba el pueblo cuando recibió la primera vez este mandamiento, y así, déjeme decirlo, estamos hoy en día. Egipto vivía llena y plagada de idolatría. Mi argumento son las 10 plagas con las que Dios sacó con brazo fuerte y extendido a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Por favor, no me diga que Dios envió 10 plagas porque necesitaba ablandar a Faraón. Porque yo le diré, eso es mala teología bíblica. Dios había podido en un solo acto, con una sola palabra, doblegar a Faraón y sacar con brazo fuerte y extendido a su pueblo que era esclavo, como éramos esclavos nosotros antes de llegar a Cristo. Él lo había podido hacer con una palabra. ¿Por qué lo hizo a través de 10 grandes manifestaciones? Le voy a explicar. Porque esas 10 plagas eran la destrucción de los ídolos de Egipto. Cada uno de ellos representaba aquellas cosas en que la sociedad y el mismo pueblo que era esclavo estaban depositando su confianza. La fertilidad, el tiempo, la agricultura, el río Nilo, la misma persona del faraón que era un dios para ellos. Y Dios decidió mostrar para bien de su pueblo y aquellos que creyeran en él, que él es un Dios, escúchelo bien por favor, destructor de ídolos. Así que a los ídolos que tú trajiste esta mañana en tu corazón, diles, prepárate, se te acabó tu reinado. Porque mi Dios es un Dios especialista en destruir y derribar ídolos. Ellos vivían en ese contexto plagado de idolatría y Dios extendió su mano para responder a esa idolatría. Pero usted dirá, no, nosotros hoy no adoramos el río Medellín. Nosotros no ponemos incienso a las vacas sagradas ni a las moscas que controlan el clima y las enfermedades. No. Pero vaya a un centro comercial. Nike, Lacoste, Tommy. Y es que usted no se siente igual con una camisita sin la lagartijita a cómo se siente con la lagartijita. De hecho, usted está dispuesto a pagar 4 veces por la misma camisa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando vamos con los zapaticos que tienen la lagartijita, ¡ay! Nos sentimos sobre nubes. Los centros comerciales son un panteón de idolatría.
Pero no solo los centros comerciales. Miren, en el deporte los llaman ídolos. En la farándula los llaman astros. Y usted verá cuando esos señores cantan cómo se expresa la gente. ¡Oh! Esos son altares de adoración. Michael Green, famoso teólogo británico, dice que el fútbol es una religión. Hay cantos, hay sacerdotes, hay sacrificios, hay conflicto espiritual. Es una religión. Estamos plagados de altares. Todavía vivimos en un contexto infestado peligrosamente por la idolatría. Por eso se nos da el segundo mandamiento. Segunda razón, porque nuestro corazón es inclinado a la idolatría. Nuestro corazón, hermanos y hermanas, es un volcán en ebullición que dispara ídolos todo el tiempo. Escuchen bien, de cosas buenas y de cosas malas. Así como en la antigüedad se tenía cierta prestancia por tener muchos ídolos, por entenderlos, por participar en muchas religiones. Hoy en día también se tiene cierta prestancia cuando se inclina el corazón a tener muchas cosas y poder conservarlas, y cuánto envidiamos a los que las tienen. Nuestro corazón es inclinado a la idolatría. Y en tercer lugar, no solo porque estamos en un contexto infestado, tenemos un corazón inclinado, sino porque también necesitamos una coraza de protección contra la idolatría. Padres de familia, ustedes les dicen y hacen bien a sus hijos e hijas: no pruebe la droga. ¿Sí o no? No se le ocurra decirle: evita probar la droga, porque llegará el día en que no lo pudo evitar. Ustedes no le dicen: no pruebes la droga mientras estés en el colegio. No, ustedes les dicen: no la pruebe. A usted no se le ocurriría decirle a un hijo: pruébela para que se dé cuenta que eso es muy malo. Ni loco haría eso. Ni loco haría eso. Pruébelo para que gane experiencia y pueda hablarle a otros jóvenes de lo malo que... No. Hay cosas que no necesitas probar para saber que son malas. ¿Sí o no? Eso es un engaño del demonio. O me vas a decir que tú vas a querer enfermarte de cáncer para darte cuenta que el cáncer es malo. Necesitamos una coraza de protección contra la idolatría, y esa es la poderosa palabra de Dios con la que Él hizo el universo. No hagas ídolos, ni seas un ídolo. No te inclines ni los sirvas. Ese límite, esa protección que nuestro Señor quiere darnos. Bueno, la segunda pregunta con la que abordo este mandamiento tiene que ver con ¿qué contiene? ¿De qué trata este mandamiento? Y tengo 3 respuestas también. La primera dice: trata de hacer. No hagas ídolos, no los construyas. Y bueno, una polémica sobre este mandamiento, que es legítima, viene de parte de los artistas. Significa que no debemos tener artes plásticas, hacer esculturas, porque el texto no está diciendo en la iglesia solamente cielo, tierra, debajo de la tierra, que eran las 3 dimensiones geográficas que había en el mundo antiguo. ¿Cómo responde la iglesia cristiana, evangélica, protestante a esa observación? Pues bien, se observa claramente que el mandamiento se refiere al asunto de adorar. No solo adorar en los aspectos cúlticos y litúrgicos, sino desde el mismo corazón que Dios lo ve. No se refiere a la construcción de objetos que pudieran ser de otra manera pedagógicos, y esto es un poco el debate con la Iglesia Católica, porque ellos nos dicen que nosotros exageramos cuando decimos que en la Iglesia tradicional hay idolatría.
Ellos dicen que eso no es adoración, sino veneración, pero finalmente se cae en el asunto. ¿No han visto a la señora hablándole a la virgencita, al santito, pensando que lo recibe de él, no descansando hasta que tiene su propia copia puestecita por allá debajo de un lavadero con una veladora? Finalmente sí es algo externo, como veremos, y sí se está prohibiendo el uso de esos objetos, pero no así cuando se usan con otros objetos o objetivos diferentes. Pero ¿por qué hacer? ¿Por qué conseguir? ¿Por qué no nos permite construir? Y esto tiene que ver mucho con lo que uno siente. La idolatría está asociada particularmente a los miedos de cada uno de nosotros. En todas las culturas, aún en las más primitivas, se puede observar la búsqueda de objetos idolátricos para tratar de responder al miedo que se tiene y controlar la tormenta, la soledad, el hambre, la cosecha, la fertilidad. Uno se siente como Dios cuando tiene ídolos. Uno siente que puede controlar el futuro desconocido. O no me digan ustedes que si uno tiene una abultada cuenta bancaria, uno se siente un poquito más tranquilito sobre el día de mañana. Nuestra fragilidad humana hace que nos apeguemos inmediatamente, casi instantáneamente, a los ídolos. Fuimos creados para la adoración. Y hasta que nuestro corazón no esté entregado totalmente a la bendita persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, vamos a andar por la vida pegándonos a cualquier cosa, buena o mala, y construyéndola como un ídolo para nosotros. La historia que les cuento tiene que ver con un hombre que voy a llamar Juan. Es verídica esta historia. Tuve la oportunidad de compartir con Juan las buenas nuevas del Evangelio. Él se entregó a Cristo y empecé a discipularlo, como hacemos casi siempre los primeros días de la fe y toda la vida, para enseñarle un poquito de la Biblia, porque él no entendía y necesitaba aprender a estudiar la Biblia, a orar, las disciplinas espirituales, los medios de la gracia. Fue maravilloso ver su transformación. Un par de meses, cuando ya nos reuníamos cada semana y éramos buenos amigos, observé que aquí por debajo de la camisa había como una especie de pendiente y siempre se lo veía. Vencí mi timidez natural y le pregunté: Juan, ¿eso que tienes ahí qué es? Tímidamente lo sacó: un escapulario. Le dije: Juan, ¿por qué tienes un escapulario? Porque cuando era niño, desde bebé, mi mamá me lo puso para protegerme. Ya él conocía algo de la palabra, entonces le dije: cuéntame, ¿y quién es el que te protege a ti? No, Dios. ¿Necesitas eso? No, yo no necesito eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, en estos días creo que me lo voy a quitar. ¿Está bien? No. La fe evangélica ha sido una fe reflexiva, basada en la palabra de Dios, no en imposiciones. Es un asunto que él debe tratar en su conciencia y responder al Señor. Esperé hasta que noté en varias semanas que todavía volvía a ver por aquí la cosita. Salí y de nuevo le pregunté: oye, Juan, ¿y qué es lo que está ahí? No. ¿Para qué lo tienes? Pues no, pues yo no lo necesito, pero bueno. Hasta que al final él se abrió y me dijo: vea, la verdad, no soy capaz de quitarme. Yo tengo esto toda la vida. Esto me lo puso mi mamá. Yo no siento que soy capaz de vivir sin esto. Yo entiendo lo que la palabra de Dios me dice. Pues yo no soy capaz. Oramos. Tenía que hacer un viaje. 3 meses después regresó con una sonrisa, como decimos, de oreja a oreja, lo cual no es literal. Eso es una broma, porque imagínense una persona con una sonrisa de oreja a oreja, lo aterroriza a uno. Uno quiere decir es que está muy contento, ¿cierto? La sonrisa de oreja a oreja. Hay cosas que no son literales. ¿Qué te pasó, Juan? No, estoy feliz. Estoy libre, me dijo, estoy libre. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me dijo: me liberé de ese escapulario, me dijo.
Cuéntame qué pasó, médico. Me subí a uno de esos puentes del río Medellín. Y con todas mis fuerzas, y él lo describía, me dijo, como si me estuviera arrancando un pedazo de mi corazón. Es decir, yo me imaginé tal vez las escenas donde se tiene que renunciar a una relación ilícita, donde se tiene que perder toda la propiedad. Él lo describía, me arranqué un pedazo de mi corazón y lo tiré al río Medellín, y usted no sabe, me dijo, lo libre que soy. Yo me quedé mucho pensando en aquel acontecimiento. Por esto, porque el ídolo, el amuleto, el agüero, en primer lugar se hace como para uno sentirse poderoso, como que uno tiene cositas que lo ayudan. Pero después esas cositas, esos ídolos, se convierten en los dioses que controlan la vida de uno. Y una cosa tan simple como un medalloncito, que podríamos decir eso es inofensivo, pero se convertía, perdónenme, uso la expresión porque la usa San Pablo en 1 Corintios 10, por eso la uso, se convierten en demonios. Yo soy muy cuidadoso de la mención de asuntos de lo que se llama en el pueblo cristiano guerra espiritual, porque hay mucha especulación en ese campo y somos obligados a ser cautivos de la palabra de Dios, no de las especulaciones o los ejemplos de otros. Pero San Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que lo que sacrifican en esos templos se lo están sacrificando a demonios? Es decir, como unos seres fuera de nosotros que nos establecen un control sobre nosotros. Por eso el texto prohíbe no solamente hacer, sino en segundo lugar no inclinarse. Ya un famoso expresidente colombiano, quizás el hombre más ilustre que ha tenido nuestro país, cuando le visitó el Papa, él no se inclinó a besarle la mano. Es que hay unos asuntos que pueden ser exteriores, pero pueden llegar a controlar el corazón de una persona. No te inclinarás ni los servirás. Esos que uno sintió que venían a ayudarlo, terminaron como demonios controlándole la vida. Y yo les voy a contar la historia de mis primeros guayos. Yo tenía 11 años. Yo de niño no jugué mal fútbol, más o menos bien. Pero como todo niño pobre, yo nunca había tenido guayos. A los 11 años me convocaron a un equipo de fútbol donde por fin me dieron guayos nuevecitos. Eran negros con una rayita blanca. Lo recuerdo como si, porque cuando uno ha sido pobre, la primera vez que le dan una cosa, eso es un cielo, eso es un paraíso, con medias azules también con rayita blanca, con pantaloneta azul también con rayita blanca y con camisetica azul también con su rayita blanca. Vea, la primera noche que yo dormí con ese paquetico de cositas en mi casa y los guayitos sobre todo, porque difícilmente tenía zapaticos para ir a la escuela. Nunca había sabido que era jugar fútbol con unos guayos, por favor, eso es delicioso. Las mujeres especialmente saben mucho de esto. Esa noche yo no dormí. Yo veía mis guayitos y yo era toda la noche mis guayitos. Y claro, yo me sentía un poco más orgulloso al día siguiente cuando salté a la cancha con mis guayitos. Oh, ahí sí no creía nadie en ese personaje y empecé a jugar con mis guayitos. Pero de repente los guayitos se me rayaron un poquito. Y yo empecé a sufrir por mis guayitos porque, ay, ya se me rayaron. Y vieran cuando un niño chocó, porque el fútbol es de contacto, chocó contra mí y me rayó mucho más los guayitos. Ustedes saben que yo no soy una perita en dulce, y eso es desde niño, entonces, claro, la agarrón con el peladito, usted me rayó mis guayitos. Entonces decidí no volver a jugar con los guayitos. Yo andaba con mi bolsita con los guayitos para que vieran que yo tenía guayitos, pero yo no los iba a rayar, pues ¿quién raya los guayitos? Y terminé siendo un niño adorando los guayitos, cuidando los guayitos, es decir,
lo que supuestamente era para ayudarme a mí, terminé yo sirviéndole a él. Y eso no solo pasa con guayitos. Eso pasa con relojitos, con carritos, con ropita, con hijitos, con espositos, con iglesiecitas, con ministeriecitos, con pastorcitos. Por eso nuestro mandamiento establece como un rayo un asunto sobre Dios. Porque la ley de Dios está apoyada en el carácter de Dios, no en los beneficios, conveniencias, análisis o lógicas humanas, sino sobre el carácter mismo de Dios. Y este texto sorprendentemente dice esto: yo, el Señor, soy un Dios celoso. ¿Usted sabía que Dios era celoso? Yo pensaba que Dios era ese viejito bonachón que no le va a negar un favor a nadie, ¿eh? Y de repente la Biblia me dice celoso. Celoso. Dios es un Dios celoso. Breve estudio sobre el celo de Dios en las Escrituras, que es un tema monumental. El celo de Dios se divide en dos. En primer lugar, el celo de Dios por su nombre. Hablaremos un poco más la próxima semana del tema del nombre de Dios y no tomarlo en vano o a la ligera. Pero el celo de Dios con quién es Él nos ayuda con los límites propios de esa metáfora. El celo entre los esposos. Miren que el Señor a su esposa no le saca la sillita, no la presenta como su señora, no la trata con delicadeza y le abre la puerta del carro. Pero a la secretaria de la oficina, a esa sí, le saca la sillita, le abre la puerta del carro, la presenta por nombre como alguien muy importante. Y cuando la esposa ve eso, furia. ¿Usted se dio cuenta de lo que acaba de pasar? A esa señora usted la saludó de beso y a mí no. A esa le corrió la sillita y hasta le sonreía y a mí no. Y yo les digo, mujeres, enfurezcanse, porque así tiene que ser. Se está defendiendo la posición del individuo. Es que yo, le dice la esposa, es que yo no estoy pintada en la pared. Con toda razón. Dios está defendiendo aquella posición que Él ganó por ser creador y por ser redentor de este pueblo, y te ve trasnochándote por unos benditos zapatos. Por unos benditos zapatos te estás trasnochando y llevas una semana sin hacer devocional. Y Dios se pone celoso y dice, eso no te lo voy a permitir. El celo de Dios en las Escrituras es también el celo por su pueblo, quizás con las mismas debidas limitaciones. La metáfora del celo de los padres. Los que son padres me entienden. Los padres también somos celosos. Si el padre ve que su hijo se ampara, busca consejo, permiso y otras cosas en un señor que lo espera a la salida de la escuela y le da unos confites, y el muchachito un día llega tarde a la casa, no, es que me encontré con don Manuel, que él me dio estos confites y me dijo que yo podía llegar tarde y me dejó jugando con unos niños. Furia. Miren que yo he visto padres de familia de lo más educado, de lo más tímido, de lo más sensato, no como este servidor que soy explosivo, mal hablado, nada, gente de esa educadita, que cuando en la escuela se le meten con su muchachito, furia.
Y me ha tocado ver las escenas y digo, yo no te conocía esas cualidades. Porque claro, ese padre de familia está peleando por su hijo. Y esa es la segunda dimensión del celo de Dios en las escrituras, del espíritu que anhela celosamente a quienes Él ha redimido y a quienes quiere santificar. Le dice así, no. Por eso nuestro Dios, quiero decir en esta segunda parte, nuestro Dios es un Dios de escándalos. Él hará como una esposa celosa y como un padre de familia celoso, hará los escándalos que sean necesarios cuando Él detecte idolatría en tu corazón. Hermanos y hermanas, quizás es la única explicación que tenemos en nuestra vida cristiana para periodos largos de sequedad, para grandes problemáticas en nuestra vida y para esas personitas que Dios manda a nuestra vida como aguijones en la carne. Quizás la única explicación que tenemos es que nuestro amado Salvador está celoso y está usando esas circunstancias para desarraigar los ídolos de nuestro corazón. Por eso quiero terminar con la aplicación. La aplicación tiene una parte conclusiva y otra aplicativa. La parte conclusiva es esta. ¿Se dan cuenta que lo externo sí es importante? Esta señora no aceptaría que la respuesta de su marido sea, no, mi amor, es que yo te amo mucho, tú eres la mujer de mi vida, yo nada más a ella quería correrle la silla, pero como tú ya sabes mover una silla, ¿cierto? Entonces, y yo ya te la he movido muchas veces, yo quería como ser gentil con ella, y le voy a decir, no. Lo exterior sí es importante. Sí es importante que le construyamos esta casa al Señor. Sí es importante que cantemos al Señor. Sí es importante que expresemos nuestra vida al Señor. ¿Y saben por qué es importante? Porque lo externo revela lo interno. Porque lo externo revela lo interno. Usted no me diga, no, es que yo adoro a Dios con mucha profundidad, pero es que yo no abro los labios, sino que yo lo adoro en mi mente. No, y yo adoro a Dios con mucha profundidad, pero yo estoy así, manitos cruzadas en todo el servicio nada más, mirando a ver qué errores hay en la iglesia y ya. No, no me diga eso. Critíqueme a mí todo lo que quiera. Reúnase conmigo para llamarme la atención en todo lo que usted piense que yo estoy haciendo mal. Vale, no tengo problema con eso. Pero mientras esté aquí, adore al Señor. Adore al Señor. Deje ver lo que hay por dentro. Si por dentro hay pesadez de pecado, confiese su pecado y pídale perdón. Si por dentro hay una profunda necesidad, dígale su necesidad al Señor. Y si por dentro hay gratitud por las obras maravillosas del Señor, pues explote en alabanza. Ustedes me verán cuando tengamos el auditorio. Esto va a explotar en alabanza. Yo acepto y entiendo que tenemos que ser cuidadosos con nuestros vecinos. Aprecio mucho que los del equipo de alabanza se hayan sujetado a niveles bajos, a cuidadito, pero yo no puedo aceptar, viendo lo que pasa en el estadio, viendo lo que pasa en los conciertos, que nosotros digamos alabar al Señor. Alabaré, alabaré. No. Cuando hay vida por dentro, el muchachito llora, grita, juega, canta, ríe cuando hay vida por dentro. Lo exterior importa porque refleja lo interior. Bueno, tengo que cortar unas cosas que quería decirles, se las diré en otra ocasión, pero esta es la aplicación final. ¿Cuál ídolo está destronando el Señor en tu corazón? Y yo quiero invitarlos a orar sobre eso.
Yo creo que la santificación es dolorosa. Es gloriosamente dolorosa. Que Dios nos ha traído en la persona de Cristo a salvarnos por la fe en su obra redentora, pero que en Cristo, por el poder del Espíritu, día a día establece un proceso de santificación por el poder de su palabra, basado en la obra de Cristo. Eso lo creo y sé que es un proceso de toda la vida, y es un proceso que tiene dimensiones de dolor, pero que tiene amplísima recompensa. Dice Pedro: se abrirán las puertas del reino de Jesucristo. Cada vez que un ídolo caiga, ¿cuál ídolo está destruyendo el Señor en tu vida? Nuestro texto tiene una promesa que la encuentro extraordinaria. La primera parte de esa promesa aterroriza: que Dios va a disciplinar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos si yo no dejo que Él haga su santificación en mí. Eso me estremece pensar en eso. Pero a renglón seguido dice que si yo vengo a decirle santifícame, por el poder de la palabra, de los medios de gracia basados en la obra de Jesús, Él me promete bendición sobre 1000 generaciones. ¿Qué es eso? Y yo pensando que poder dejarle una casita a la familia es la cosa más gloriosa que hay. Y aquí está diciendo: 1000 generaciones serán bendecidas después de ti. Y yo le digo: Señor, ¿no estarás como exagerando? Hay promesa para quien deje que su corazón sea expurgado de aquellos ídolos que le controlan. Les decía que debes decirle a tu corazón: prepárate, porque los ídolos van a caer, van a salir, van a ser desarraigados por el poder de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Voy a mencionar 3 ídolos que el Señor ha puesto en mi corazón para orar hoy. Primero es el ídolo del cuerpo. El cuerpo que tienes y el que no tienes. Porque los ídolos también pueden controlar nuestra vida por su ausencia, desde afuera. Vidas amargadas por la idolatría de haber tenido esto o aquello. El cuerpo. Pídele perdón al Señor. Las horas que pasas cuidándolo, los deseos y la inversión que haces en él, ¿no es eso un testimonio de tu idolatría? Pídele perdón al Señor. No hay otra solución que el Evangelio, que nos hace venir en arrepentimiento y fe a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, quien con su muerte y resurrección hizo posible que nuestra vida fuera justificada delante del Padre Santo y santificada con el poder del Espíritu. Pídele perdón al Señor. La segunda área que el Señor ha puesto en mi corazón es el orgullo. El orgullo de esa imagen de sentirse mejor, más educado, con más propiedad, con más vitalidad, mejor que el vecino, que el familiar. La imagen que hacemos de nosotros mismos. Pídele perdón al Señor. ¿No son tus reacciones cuando hablan mal de ti una prueba de que tu imagen es un ídolo? Yo lo he experimentado así. Y te pido perdón, Señor, porque aún esta semana, cuando estaba en una reunión con otros cristianos, me estabas reprendiendo porque me sentía mejor que ellos. ¿Y cómo se camufla el orgullo espiritual soterradamente en nuestra vida? Pidámosle perdón al Señor y arrepintámonos de nuestro pecado. La tercera área que el Señor ha puesto en mi corazón son las relaciones interpersonales, las que tienes y las que no tienes, que te muestran que tu corazón no adora a Dios sino a otra persona.
que en la práctica sientes que podrías vivir sin Dios, pero no sin esta persona. Pídele perdón al Señor. Él es creador y redentor. Él es suficiente y soberano. Todo lo demás es pasajero. Pídele perdón al Señor. Y Señor, mientras te pedimos perdón también, creemos por tu infinita gracia. Creemos en tu perdón. Creemos que es posible un corazón libre de ídolos. Creemos que es posible cumplir la palabra de huir de la idolatría. En el nombre de Jesús, sigan orando allí al Señor mientras el equipo de alabanza nos guía en una canción preciosa donde confesamos la centralidad y el gobierno de Jesucristo sobre nuestra vida. Siga orándole al Señor.